En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Miguel Hernández, que es el soneto número 2 de una obra muy importante de Miguel Hernández que se titula El rayo que no cesa. Este es un soneto muy conocido, muy difundido de Miguel Hernández y que permite definir claramente una afirmación, una aseveración que expresada en términos literarios es la que se objetiva en el soneto de Hernández y que, dicho en lenguaje común, en lenguaje coloquial, muy llanamente, la vida es un dolor, la vida es un tormento, cuyas causas están en el propio ser humano. Ese sería el tema o idea central de este soneto, pero yo lo acabo de resumir en una frase muy llana, muy simple, muy elemental, que exige, en los términos del pensamiento literario de Miguel Hernández, una expresión mucho más compleja. Naturalmente, Miguel Hernández no es tan simple como la prosa que yo acabo de utilizar para designar la complejidad de esta afirmación. La vida es un dolor, la vida es un tormento, cuyas causas están en el propio ser humano. De aquí parte, de aquí sale, aquí se basa la originalidad del pensamiento de Miguel Hernández. La mayor parte de los problemas del ser humano no diré que tienen causa en el propio ser humano, puesto que las preocupaciones no son solamente imaginarias, pero en buena medida las preocupaciones a veces tienen un origen que el ser humano debe relativizar y que a veces, por el contrario, el ser humano estimula, galvaniza o exagera, no sin causa, no sin razones, no sin motivos, pero que es mejor siempre atemperar, tranquilizar, suavizar y no exaltar aún más o todavía más. Vamos a referirnos, insisto, a este soneto en la edición de José María Balcells, que me parece una de las más completas y de las más valiosas, entre otras muchas completas y valiosas que hay, pero a mí esta me parece particularmente útil, por eso la utilizo. Vamos inicialmente a leer este soneto, teniendo en cuenta, insisto, que forma parte del libro El rayo que no cesa de Miguel Hernández, que es un libro publicado en 1936, en ese fatídico año de la historia de España, en enero, finales de enero de 1936, un libro que se redacta durante los años 1934, en algún caso, y sobre todo 1935. Este libro se compone a los 24 años de edad. 23-24 años de edad tiene Miguel Hernández cuando escribe la mayor parte de las obras poéticas que integran El rayo que no cesa. Piensen ustedes que Miguel Hernández nació en 1910 y murió en 1942 de tuberculosis en una cárcel, en un presidio. Por desgracia, muchos genios, muchos escritores, muchos autores nacen, viven y mueren encarcelados. Pero esto no limita en absoluto la originalidad del genio. No solo en España, sino también en muchos otros países que no son solo España. Con frecuencia se dice, bueno, es que España no valora a los artistas, no valora a los genios. Piensen ustedes dónde enterró Austria a Mozart, que lo enterró en un estercolero, y piensen ustedes sobre todo el entierro que Francia brindó a un dramaturgo como Molière casi a escondidas y como un apestado, y el entierro que se le brindó a un dramaturgo como Lope de Vega en España. Por lo tanto, no caben esas interpretaciones maniqueístas en virtud de las cuales en España todo es malo y en el extranjero todo es bueno, porque eso implica una idealización de la historia del extranjero y una minusvaloración muy importante y muy injusta de la historia de España. En España ha habido de todo, como en el extranjero también lo ha habido. El caso de Miguel Hernández ha sido un caso muy, muy trágico, muy infausto, muy desafortunado, y no siempre se le ha, incluso en la modernidad, en los tiempos actuales, hecho justicia. A mí me parece que Miguel Hernández es un poeta que necesita mucha más atención de la que actualmente se le brinda, y por esa razón hemos dedicado este curso académico a elaborar incluso un monográfico sobre la obra poética de Miguel Hernández. Este soneto es una auténtica joya, escrita esta joya por un hombre de apenas 23, 24 años de edad. Piensen ustedes quién hoy a los 23 o 24 años de edad puede escribir algo como lo que a continuación vamos a leer. El soneto dice así:
no cesará este rayo que me habita, el corazón de exasperadas fieras, de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras, como espadas y rígidas hogueras, hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota, sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Bien, este es el soneto de Hernández que, ya les digo, si la generación más preparada de la historia de España es capaz de escribir un soneto, ya no digo que supere a este, sino simplemente que lo iguale, que lo demuestre. Que lo demuestre. No diré aquello de que, y si no, que calle para siempre, porque del futuro nada está excluido, pero si alguien con 24 años, hoy, en el siglo XXI, si alguien con 24 años, hoy, febrero de 2021, puede escribir un soneto como este, ya tarda en hacérnoslo saber. Este soneto es un soneto clásico, rotundamente clásico. He dicho muchas veces que Miguel Hernández es un poeta que conduce literalmente desde la lírica del siglo XXI, desde la poesía del siglo XXI que podemos leer hoy, aunque la de él sea precisamente casi de 100 años antes a nosotros, la lírica de la segunda, la tercera década, ya más bien la segunda década del siglo XX, 1920, 1930 y pico, 36 es este poemario, es totalmente actual, pero insisto, aunque sea una lírica para leer en el siglo XXI y que fue escrita en el siglo XX, nos conduce directamente al siglo de oro, sobre todo al siglo XVII. Este es un soneto clásico, un soneto genuino, un soneto compuesto por los dos ortodoxos y rigurosos cuartetos en rima de A-B-B-A, A-B-B-A, así reiterados, y dos tercetos seguidos, CDE, CDE. Es un soneto totalmente ortodoxo, totalmente clásico, un soneto de la más genuina tradición métricamente hispana y que, desde luego, sintetiza una serie de contenidos, ya más allá de las formas, que encajan plenamente con la época que nos toca vivir, porque estos contenidos son universales y encajan ya plenamente con la época que hoy nos toca vivir. Lo que les voy a proponer en esta interpretación del soneto es identificar lo que consideramos siempre clave en un texto literario. Un texto literario es un texto particularmente complejo, un texto que exige mucha más atención que cualquier forma prosaica de comunicación, por muy elemental que sea. El texto literario es un texto que desafía la inteligencia humana más allá de las emociones que pueda suscitar. Con frecuencia los textos literarios suscitan emociones para despistar el valor de las ideas que, como auténticos polizones, viajan bajo la cobertura seductora de unas ideas que no siempre son tan verdaderas cuánta gravedad tienen los contenidos que ocultan esas emociones. La literatura suele disfrazar la originalidad de las ideas con el prosaísmo de determinadas emociones, con el fin de que, atraídos por las emociones, las gentes lean las obras literarias y vayan percudiéndose, es decir, vayan dejándose penetrar por el polvo que contienen las ideas literarias objetivadas en formas y emociones aparentemente comunes, pero singularmente originales. Vamos a identificar, en primer lugar, los términos, estrofa por estrofa, dominantes en esta estructura del soneto. Vamos a identificar primero los términos, después vamos a establecer relaciones entre los términos dominantes y finalmente vamos a interpretar las operaciones que contienen las relaciones que podemos establecer entre los términos. Vamos a identificar los términos, vamos a establecer relaciones entre ellos y vamos a interpretar las operaciones que emanan de las relaciones establecidas entre los términos objetivados formalmente en los materiales literarios. Eso es lo que vamos a hacer. Naturalmente, cuando nos encontramos con un texto que plantea un interrogante que se prolonga durante 4 versos en decasílabos, en disposición estrófica de cuarteto, no cesará, y ahora viene todo el complemento, todo el contenido, un rayo que me habita, el corazón de exasperadas fieras,
y de fraguas coléricas y herreras, ¿dónde el metal más fresco se marchita? Esta pregunta no tiene respuesta porque es un erotema. Los erotemas, ya lo he dicho muchas veces, no son temas eróticos, chiste malo para que se rían los tontos, sino que son preguntas que tienen una proyección cósmica que rebasa cualquier posibilidad de dar una respuesta satisfactoria. Es decir, los erotemas son preguntas para que la gente opine. Para que la gente opine, es decir, para que la gente haga comentarios inútiles. La opinión es una forma de declarar la inutilidad de lo que uno piensa, es una forma de declarar la inutilidad de un pensamiento, y habrá gente que diga, no, usted minusvalora las opiniones. No, yo no minusvaloro las opiniones, yo minusvaloro al que pierde el tiempo en opiniones, que son cosas muy diferentes, ¿no? Recientemente me preguntaban, ¿cuál es la pregunta más impertinente que le han hecho en la vida? Digo, mire, no hay preguntas impertinentes, hay personas impertinentes. No hay preguntas impertinentes, hay personas impertinentes. No hay que confundir la pregunta con la persona, porque eso es una hipálaje. Hablar de preguntas impertinentes es prescindir de la responsabilidad de la impertinencia que caracteriza a la persona que hace la pregunta. No hay preguntas impertinentes, hay, en todo caso, personas impertinentes o respuestas impertinentes, pero no preguntas impertinentes. Y como con las personas impertinentes no tengo relación, pues nunca respondo a sus preguntas. No hay ningún problema con esto. Identifiquemos los términos que hay aquí. En este erotema, que insisto, no tiene una respuesta precisa. No cesará este rayo que me habita. El término dominante aquí es el rayo, y no lo es por casualidad, porque es el término que además bautiza el poemario, el rayo que no cesa. El rayo incesante es una oración no tanto de relativo cuanto de adjetivo. No es el rayo que no cesa, sino el rayo que no cesa, el rayo incesante, el rayo que no termina nunca, el rayo que es eterno, el rayo que sobrevive, el rayo que mortifica, el rayo que tortura. Eso será la consecuencia del rayo. No cesará este rayo que me habita. El término dominante es el rayo, con todo lo que simbólicamente esta metáfora significa. Una metáfora de flagelo, una metáfora de tormento. El rayo es un instrumento de dolor, es un instrumento de tormento sobre todo psicológico, no tanto físico, sino psicológico. Es un daño psicológico. El corazón, que habita el corazón, el rayo que habita el corazón, de exasperadas fieras. Otro de los términos dominantes aquí es el corazón, porque el rayo habita el corazón. El rayo es el contenido de un continente, el corazón. Y el corazón está lleno, por culpa del rayo, de fieras exasperadas. No de fieras tranquilas, de fieras mansas, sino de fieras exasperadas totalmente. Es decir, de algo peor incluso que seres humanos, y es que hay algo peor incluso que los seres humanos. De fraguas coléricas y herreras. Valga la redundancia, la fragua es el taller del herrero, en definitiva. Pensemos en el lienzo de Velázquez, la fragua de Vulcano, ¿no? Fraguas coléricas y herreras. Las fraguas no son coléricas, en todo caso, lo colérico puede definir la actitud del herrero que golpea con fuerza, con una fuerza propia de la cólera, los útiles que tiene en su herrería, ¿no? Maleando los metales. Metal que ya aparece aquí, donde el metal más fresco se marchita. El metal más fresco no es que haya metales frescos o congelados, como el pescado. Esto es una nueva sinestesia. El metal más fresco sería el metal más puro, el metal más virginal, el oro de más quilates, el metal más valioso, más genuino. Se marchita, se estropea, se deteriora. En definitiva, en esta primera estrofa, en este primer cuarteto, tenemos términos dominantes. A mi juicio, el más dominante es el rayo que es el contenido de un corazón, el corazón que está saturado de inquietudes, de problemas, de fieras, de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita, es decir, donde los sólidos más potentes, donde los sólidos más valiosos se estropean y se deterioran. Naturalmente no se puede hacer de la literatura una interpretación literal. Ya hemos dicho, y esta es la tesis número 10 de la crítica de la razón literaria, que la literatura es la negación del sentido literal. La literatura es la negación del sentido literal. Si alguien pretende leer la literatura asumiendo literalmente el sentido de las palabras, es preferible que para eso lea el diccionario, un diccionario lexicográfico,
donde las palabras se registran con el sentido lexicográfico que los hablantes comúnmente le dan a las palabras, que los hablantes en el uso de las lenguas naturales comúnmente le dan a las palabras. Pero entonces es preferible que no lea la literatura, porque la literatura es la negación del sentido literal, no tanto porque en la literatura se niegue el sentido que literalmente, lexicográficamente, tienen o registran las palabras en un diccionario, sino porque en la literatura las palabras adquieren un sentido que rebasa las posibilidades semánticas que almacena, codifica o normaliza un diccionario. De hecho, el lenguaje avanza a través de dos formas semánticas fundamentales. Lo que la ciencia hace con el lenguaje, nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, nuevos artificios, y lo que la literatura hace con el lenguaje, nuevas posibilidades de exploración semántica en el uso de todas y cada una de las palabras, que adquieren precisamente en los textos literarios un significado inédito, un significado que no tienen en la vida cotidiana. Nadie habla como un poeta, normalmente, a menos que sea un gilipollas, fuera de contexto, claramente. Ni nadie habla como un científico, porque nadie va a pedir un vaso de H2O para tomárselo como que se toma una botella de agua, pide agua. Esas cursilerías están fuera de lugar. Pero, insisto, no podemos tomarnos estas palabras en un sentido literal, no podemos asumir que hay un rayo que habita en el corazón y que en el corazón, junto con ese rayo, pues el comportamiento es equivalente al de fieras exasperadas y fraguas coléricas, donde el metal más fresco se estropea, se marchita o se deteriora. Es decir, ningún cardiólogo, si nosotros vamos a visitar a un cardiólogo, ningún cardiólogo va a admitir que dentro del corazón tenemos rayos que se comportan como fieras exasperadas y convierten el corazón en una fragua colérica donde los metales que habitan en el corazón se marchitan como flores. O sea, ningún cardiólogo va a aceptar esto. El cardiólogo nos mandaría a la planta de psiquiatría del hospital. Dirían, este no es un asunto de cardiología, este es un asunto de psiquiatría. Bien, eso es el diagnóstico que da Platón. Platón considera que los poetas están mal de la cabeza porque no saben de qué hablan y por tanto deben ser expulsados de la República. Se supone que Platón sabía muy bien de lo que hablaba y por eso diseñaba un estado dictatorial, totalitario, aberrante, patibulario y monstruoso donde quien no pensaba como él tenía dos destinos, la muerte, el patíbulo, o el destierro, es decir, la expulsión. Y claro, se supone que Platón está mejor de la cabeza que los poetas, ¿verdad? ¿Serían capaces ustedes de vivir en un estado ideal como el de la República de Platón? Un estado escalofriantemente ideal. Es decir, alguien que habla en estos términos declara un supremacismo moral e intelectual que sitúa a su filosofía, no a la filosofía, porque las filosofías son muchas y muy distintas y muy incompatibles entre sí, sitúa a su filosofía como la única filosofía posible, aceptable, cuerda y racional, frente, por supuesto, al pensamiento literario que sería propio de tarados mentales. Para Platón los poetas son psicópatas, son locos que deben estar expulsados de cualquier ciudad o cualquier organización civilizada geográficamente. Y por eso fue Platón a Siracusa cortejando a los tiranos, ¿no? Platón y los tiranos y toda su descendencia. Pues no, Platón se equivoca. En una república diseñada por los poetas, el que debería ser expulsado de ella es Platón y su filosofía, y dejarnos a nosotros en paz. Porque ni los poetas son lo irracionales que Platón suponía, ni tampoco los poetas son lo irracionales que muchas personas irracionales, haciéndose pasar por poetas, pretenden hacernos creer. La poesía no es un pretexto para que los locos tengan más libertad dentro de la literatura que fuera de ella. La literatura no es el corral de los psicópatas, la literatura no es un manicomio, la literatura es una institución que exige un racionalismo superior al común racionalismo de la mayor parte de los mortales, porque es un racionalismo que exige al lenguaje un significado que el lenguaje no es capaz de registrar en los diccionarios. Por esta razón, no podemos de ninguna manera entender las palabras en un sentido literal, porque ni este soneto es apto para cardiólogos, ni tampoco apto para filósofos, porque ni cardiólogos ni filósofos, si interpretan este soneto en un sentido literal, lo van a entender. Aquí hay una cosa que se llama metáfora. El rayo es una metáfora, el rayo es un dolor, el rayo interpreta que la vida es un tormento, el pensamiento es un dolor, decía Baroja releyendo a Nietzsche. La conciencia es una enfermedad, decía Unamuno releyendo a Kierkegaard. Pero
leer autores para identificarse con ellos y acabar asumiendo los sufrimientos de estos autores no es ser intérprete de los autores. Hay personas que confunden la lectura, la interpretación, con el seguimiento, con el comulgar. Una cosa es interpretar a Cervantes y otra cosa es ser discípulo de Cervantes. Una cosa es interpretar al Quijote y otra cosa es ser discípulo de Cervantes. Una cosa es nacer en Vigo y vivir en Vigo y otra cosa es ser socio del Celta de Vigo. Son cosas completamente diferentes. Hay personas que a veces nos suponen una especie de contrato de permanencia con alguien. Es decir, se supone que si se interpreta al Quijote, uno tiene que ir, pues no lo sé, con el brazo izquierdo inutilizado por aquello de parecerse a Cervantes. O que tiene que teñirse de rubio, porque se supone que Cervantes era rubio. Uno a veces ve cómo se le exige que si interpreta a Lope de Vega, pues tiene que hablar en verso. Es decir, se exige que un intérprete sea un seguidor de aquello que interpreta, porque la gente no sabe distinguir entre un intérprete y un seguidor. Yo puedo, insisto, interpretar a Cervantes, pero no por eso tengo que ser cervantista. Yo puedo interpretar a Platón, pero no por eso tengo que comulgar con su filosofía. Una mujer puede ejercer la urología, y no para ello tiene por qué convertirse biológicamente o sexualmente en un hombre, del mismo modo que un hombre puede ejercer la ginecología sin dejar de ser hombre. Es decir, podemos interpretar la literatura francesa sin necesidad de que el señor Macron nos exija para interpretar literatura francesa nacionalizarnos como franceses, del mismo modo que se puede interpretar la literatura española habiendo nacido en París. Entonces, claro, suponer que si uno interpreta a Platón tiene que ser platonista, que si uno interpreta a Cervantes tiene que ser cervantista o tiene que seguir el pensamiento de Cervantes, eso es tener, sinceramente lo digo, muy poca inteligencia. Es como si uno tuviera que ser un insecto si se dedica a la entomología. Es decir, parece que solo los insectos pueden interpretar a los insectos. Eso lo exige alguien que no sabe ser un entomólogo. Entonces, se puede interpretar la tuberculosis sin necesidad de contraerla, como se puede ser un oncólogo sin necesidad de padecer cáncer. Esta diferencia en los tiempos en los que vivimos no se percibe. La gente no percibe la diferencia entre el seguimiento y la interpretación. La gente considera que para interpretar a alguien hay que comulgar con las ideas de ese alguien, porque ha perdido el sentido de la objetividad y el sentido de la distancia. Y eso nos conduce también a asumir las palabras en un sentido totalmente literal. Y las palabras, en literatura, tienen un sentido literal que en la literatura no funciona. Cuando una palabra entra en la literatura deja de tener ese sentido literal para convertirse en otra cosa. Quien no sabe leer las metáforas, quien no sabe interpretar la ficción, no sabe analizar un texto literario. Por lo tanto, no cesará este rayo que me habita, el corazón de exasperadas fieras, y de fraguas coléricas y herreras, donde está el metal más fresco, donde el metal más fresco se marchita. Lo que quiere decir es, hay algo que pueda poner límite, que pueda poner remedio al mi sufrimiento psicológico como consecuencia de la vida que llevo, porque sufro por vivir, porque la vida es sufrimiento, la vida es adversidades. ¿Y cómo puedo tener calma en mi vida cuando me veo rodeado por tantas situaciones que me agobian, que me molestan, que son para mí una auténtica tortura, y que es como si tuviera, símil, como si tuviera un rayo en el corazón lleno de fieras que me golpea como un herrero en su fragua a los metales, destruyendo la vida fresca, la vida virginal, la vida joven, la vida originaria, como si fuera un duro metal que, como consecuencia de todos los golpes que lleva, se va estropeando, se va deteriorando hasta morir. Parece como si el poeta presintiera la fugacidad de su vida o la premura de su muerte tan temprana, con 31 años. El propio Mozart muere también con, no sé si 32, 31, 33 años, también jovencísimo, después de otorgarnos un tesoro musical incalculable. Es decir, hay personas que han necesitado solamente 3 décadas en su vida para dejarnos un tesoro artístico que otros, por muchos años que vivan, no son capaces de agotar en su interpretación.
Nosotros somos parásitos de los genios, en definitiva. Segunda estrofa. Veamos los términos que aquí dominan y cómo los podemos relacionar entre sí operatoriamente, no en un sentido literal, por supuesto. Nuevo orotema, nueva pregunta que no tiene una respuesta inmediata. No cesará, y nótese que hay una anáfora clarísima. Fíjense cómo empieza la primera estrofa, el primer cuarteto, y cómo empieza el segundo. No cesará, no cesará. En el primer caso este rayo, en el segundo caso una variante. Estalactita, esa columna que en vertical se va formando año tras año, con paciencia, con un tiempo sin límite, desde un techo hasta un suelo, como una aguja que se forma por la propia naturaleza, conscientemente, incesantemente. No cesará esta terca, tesonera, obstinada, firme, estalactita, de cultivar, un cultivo en el sentido de una fertilidad prolongada, no algo espontáneo, no algo casual, sino algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Amenazantemente, por su dimensión punzante, hiriente, lesionante, en definitiva. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras. La cabellera, en sí mismo, tiene una cualidad sutil, blanda, incluso hasta de belleza o sensualidad, que en este caso se ve completamente quebrada, porque el poema es muy oximorónico en muchos aspectos, combina elementos semánticamente opuestos. Duras cabelleras, la cabellera con frecuencia es blanda, no estamos hablando del pelo hirsuto de un erizo, precisamente, y sin embargo la estalactita puede ser incluso más hiriente que las púas de un erizo. De cultivar sus duras cabelleras, como espadas y rígidas hogueras. Nótese aquí está en diéris, espadas y rígidas hogueras, espadas y hogueras. La hoguera no es rígida, más bien al contrario, la hoguera remite siempre a un fuego, no fatuo precisamente, como la danza del fuego fatuo de Manuel de Falla, pero la hoguera evidentemente no mantiene rígida la llama, sino que la mantiene interactuando con el aire, con el ambiente, y es una llama en rápido movimiento. La hoguera rígida dota del poder mortífero, del poder lesionante del fuego, a una aguja fija como es la estalactita y que cual espada de Damocles pende del techo al suelo. Es decir, es como una amenaza que viene de la parte superior, que viene de arriba. Estalactita, de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras. Es decir, la espada se supone que es algo frío, en principio, pero está semánticamente galvanizada por la agresividad del fuego y por la rigidez que tiene, con valor punzante, todo este conjunto de elementos. Fíjense que los términos aquí son estalactita, cabellera dura, que es una cualidad oximorónica con cabellera, espadas y rígidas hogueras. Es decir, todo es hiriente, punzante, ¿no? Es decir, la imagen de la estalactita, ¿contra qué? Contra el corazón. El cuarto término de la estrofa. ¿Hacia dónde? Hacia mi posesivo corazón que muge y grita, como un animal. El mugido es propio de las bestias, es propio del ganado, el ganado vacuno. Aquí, naturalmente, se hace por vez primera referencia a una de las cualidades del toro. El toro es un animal emblemático en la obra poética en general, poética y también literaria, teatral, de Miguel Hernández. Miguel Hernández, si hay un poeta que haya hecho del toro un símbolo de su poesía, más que Lorca incluso es Miguel Hernández. Digamos que el símbolo de la poesía de Miguel Hernández es el toro, al margen de que luego el toro se haya convertido en los últimos tiempos en un símbolo de disputa de otras cuestiones, pero muy anteriores a todas las disputas de nuestros contemporáneos. El toro representa, simboliza, metaforiza enormemente la luminosidad animal, el valor luminoso de un animal que en la poesía de Miguel Hernández desempeña un papel clave, un papel absolutamente fundamental. De tal manera que todos estos objetos punzantes, términos metafóricos de un dolor que no cesa, de un rayo que no cesa, del rayo que confiere la onomástica, que da nombre al poemario,
Estalactita, duras cabelleras, espadas, rígidas hogueras. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde apuntan todos estos instrumentos de tortura, instrumentos de dolor? Hacia mi corazón, hacia el corazón del poeta, que habla en primera persona, hacia mi corazón que muge y grita. El corazón mugiente y gritante, si se permiten estos participios activos. El corazón que muge es el corazón animalizado, es el corazón que muge con la fuerza de un toro, con la luminosidad de un toro. El toro tiene más fuerza que un ser humano. El ser humano solo puede vencer al toro toreándolo, es decir, engañándolo, burlándose de él, en definitiva. El corazón que muge y grita. Insisto que la presencia del toro en la lírica, en la obra poética de Miguel Hernández es absolutamente fundamental. Es el animal idolatrado por Miguel Hernández, idolatrado hasta su sacrificio y muerte, en definitiva. Tengas en cuenta que si identificamos los términos de este segundo cuarteto y los ponemos en relación operatoria, se reitera el sentido del primer cuarteto. Son instrumentos que flagelan el cuerpo humano, provocando un dolor emocional muy fuerte, muy intenso. Ahora bien, ¿cuál es la causa, cuál es la consecuencia de este dolor humano, de esta incomodidad humana? Se explica sobre todo en la segunda parte del soneto, lo que podríamos considerar como la apódosis. Tenemos la prótasis, que sería la primera parte, si el soneto fuera una oración condicional, y la apódosis, los dos segundos tercetos, los dos tercetos que hay, el primero y el segundo. Y aquí se explica de alguna manera, se glosa de alguna manera el sentido de estos términos. Se dice, este rayo ni cesa ni se agota. Es decir, se da nombre al poemario, el rayo que no cesa, el rayo que no se agota, el rayo que no termina nunca, ni cesa ni se agota. De mí mismo tomó su procedencia. A mi juicio este es un verso clave. El fundamento de este dolor está en el propio poeta. ¿Por qué? Pues porque no tiene capacidad para reaccionar emocionalmente a este dolor y lo interioriza. Hay personas que son capaces de exteriorizar todo tipo de sentimientos, no en el sentido de manifestarlos exteriormente, sino en el sentido de expelerlos, de repelerlos incluso mejor, porque ni siquiera los interiorizan. Hay personas que interiorizan el miedo, personas que interiorizan todo tipo de sentimientos, y eso lesiona enormemente su estado emocional. Hay otras, sin embargo, a las que se la pela todo, es decir, les da igual absolutamente todo. Y es mucho mejor, evidentemente, que te importa lo que digan los demás o lo que hagan los demás. Sin embargo, hay personas que en ese punto resultan emocionalmente mucho más vulnerables, dan mucha importancia a lo que dicen los demás, se preocupan mucho por lo que dicen los demás. Los demás siempre dicen lo peor, publican lo peor, escriben lo peor, con su pan se lo coman, evidentemente. Pero hay personas que son muy sensibles a esto. Y personas que son muy sensibles a cualquier cosa que ocurra a su alrededor. Otras, sin embargo, son mucho más insensibles. Los narcisistas, en algunos aspectos, son muy sensibles y en otros aspectos son totalmente insensibles. Son sensibles a lo que se dice de ellos y son insensibles a lo que sufren los demás. Pero el narcisismo es un trastorno de personalidad. Claro, es un problema psicológico. A veces más para los que rodean al narcisista que para el propio narcisista. Pero no es el caso de Miguel Hernández. Miguel Hernández no es un narcisista. Miguel Hernández es una persona que interioriza enormemente el dolor que le rodea. Lo interioriza enormemente. Miguel Hernández fue una persona que se tomó la vida demasiado en serio. Muchos de sus contemporáneos no lo hicieron. Piénsese que un poemario como este, El rayo que no cesa, está dedicado a la que fue después su mujer, a Josefina Manresa. Pero hubo otras obras que Miguel Hernández le dedica nada menos que a Pablo Neruda. Fíjense ustedes la vida que llevó Pablo Neruda, con un premio Nobel de literatura, y la vida que lleva Miguel Hernández, que muere de tuberculosis en una cárcel en 1942. Pablo Neruda no siguió el ejemplo de Miguel Hernández, pero Miguel Hernández se tomó la vida demasiado en serio, luchó por otros, más que por sí mismo, pues que él murió, sacrifica su vida por unos ideales que no vio cumplidos. Se tomó la vida demasiado en serio. Otros, sin embargo, como Rafael Alberti o Pablo Neruda, no siguieron los pasos de Miguel Hernández. Otros, como el propio
Federico García Lorca, sin tomarse la vida en serio del mismo modo que lo hizo Miguel Hernández, fue víctima también de años atroces y de respuestas atroces por parte de los prejuicios y de las ideologías humanas. En definitiva, Vicente Alexandre fue mucho más prudente y trató de evitar ese tipo de situaciones y murió en 1984, sino en diciembre de 1984. Y como él, pues muchos otros también. Pero Miguel Hernández no. Miguel Hernández estaba convencido de sus ideas y luchó literalmente por ellas. Luchó en el frente de guerra por estas ideas, lo cual le costó la vida en la posguerra. Era un hombre, insisto, a juzgar por su poesía, que claramente interiorizaba con mucha fuerza las emociones, sobre todo dolorosas, que recibía a su alrededor. Y como consecuencia de esto lo pagó realmente con su vida. Juan Ramón Jiménez fue un poeta que no lo imaginamos en ningún frente de guerra, desde luego, y cuando estalla la Guerra Civil Española lo primero que hace es huir de España con un pasaporte diplomático expedido por el propio presidente, Manuel Azaña, en definitiva. Es decir, que el destino de las personas, de los poetas, es muy diferente según casos y circunstancias. Hay que decir también en relación con el toro que Miguel Hernández es un pastor no religioso, trata con animales, no con personas. Y me dirán ustedes, bueno, hay personas como animales, animales como personas. No entro en esas sutilezas. No es un pastor protestante ni católico. Cuidaba ovejas en un sentido literal, cuidaba cabras, tenía rebaños, y no como la pastora Marcela, idealizada en el monte con zagalas, no. Ordeñaba cabras, ovejas, vivía en esas circunstancias, con animales. Es decir, que la relación que Miguel Hernández tenía con los animales no es la relación que tiene el veterinario con los animales, es la relación que tiene alguien que los explota comercial y laboralmente, es alguien que subsiste gracias a ellos. Es decir, para Miguel Hernández, sus cabras, sus ovejas, el rebaño de sus animales, no era precisamente sus pacientes, él no era un veterinario, no era tampoco el dueño de mascotas. Es decir, Miguel Hernández no tenía las cabras o las ovejas como se puede tener una mascota, un peluche con el que se convive y se es feliz. No, Miguel Hernández podría ser feliz con sus animales, pero no tenía con ellos ni la relación que tiene con los animales un veterinario, ni la relación que tiene con su mascota una persona que mascotiza a los animales. Es una relación muy diferente. Por lo tanto, no trataba de tú a los animales como los puede tratar un veterinario, ni trataba de tú a los animales como se puede tratar de tú a una mascota. Es una relación muy diferente, totalmente diferente, y en su poesía esta relación con el animal está determinada por una serie de condiciones que tal vez hoy día, debido a la relación que el ser humano en el siglo XXI tiene con los animales, puede resultar difícil de percibir, porque en todo caso es muy distinta a nuestro contexto actual. Pero los tiempos cambian y, como decía Cervantes, mudan las artes. Este rayo, insisto, estamos en el primer terceto, tercera estrofa. Este rayo ni cesa ni se agota, y así se da nombre al libro, el rayo que no cesa. De mí mismo tomó su procedencia, es decir, en mí tiene la causa. Yo soy la causa porque yo interiorizo todo el dolor que recibo a mi alrededor y lo hago mío. Es decir, sufre por él y por los demás. En este punto era un hombre enormemente solidario, era de una solidaridad emocional que pocas personas tienen, porque este señor, que muere en 1942, mucho antes de que la poesía social llegue a triunfar como una pose estética, demostró ser mucho más socialista, en un sentido no político, sino literal de la palabra, mucho más socializante emocionalmente, por ser solidario emocionalmente con otras personas, que los que después se vistieron de poetas sociales ya con la paz impuesta precisamente por sus enemigos, los vencedores. De mí mismo tomó su procedencia, el verso para mí clave del soneto, y ejercita en mí mismo sus furores. Nótese la ploce claramente, la ploce donde se reitera el mí mismo con la agudeza de esa vocal, esa i hiriente completamente, mí mismo,
tomo su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esa reiteración hiriente del mí mismo, concéntrica, es enormemente reveladora. Cómo el poeta, insisto, interioriza su dolor y el dolor de los demás haciendo lo propio. Es decir, solidarizándose con él, con el dolor ajeno. Y concluye con la glosa. Esta obstinada piedra de mi boca, si antes era rayo, ahora es piedra. Si antes era punzante, electrizante, galvanizante, ahora es sólido, macizo, duro e igualmente lesionante. Esta obstinada piedra de mí brota. No es que tenga litiasis, no es que tenga piedras en la vesícula. Alguien dirá, bueno, tiene piedras en la vesícula. Entonces, es de los que leen la literatura en el sentido literal, es decir, de los que no se enteran de nada. Leer la literatura en un sentido literal supone que si a alguien se le apunta a la luna con el dedo, se queda mirando al dedo. Eso es lo mismo, ¿no? Entonces se quedan mirando al índice y no al destino. Esta obstinada piedra de mí brota. Esta obstinada piedra de mí brota. De nuevo tenemos la terca estalactita, la obstinada piedra. Siempre ese sólido que no cesa de arrojarse como una sesión lapidaria, ¿no?, contra alguien. Pero en este caso brota de mí. No es que alguien me lo provoque a mí, o alguien me agreda a mí. Es que el dolor innato al ser humano ya es una agresión innata al ser humano. Es como si la vida fuera un flagelo que nosotros mismos usamos contra nosotros mismos. Claro, un terapeuta le diría, no debe usted torturarse de esta manera. Pero, en fin, gracias a que se ha torturado de esta manera, nos ha dado lugar a sonetos de este tipo. Porque estos son sonetos muy sentidos, son sonetos realmente muy vividos, no fingidos. Miguel Hernández es un autor que se implica muchísimo, como el propio Unamuno se implica muchísimo en sus composiciones poéticas. Son autores que no saben fingir, se toman la vida en serio, se toman el sufrimiento en serio. El humor aparece en muchos momentos de su obra, porque no podemos decir que Miguel Hernández no tuviera sentido del humor. Alguien que tiene capacidad para sobrevivir hasta el final con una enfermedad como la tuberculosis, como él decía, soy turista de diferentes cárceles, turista de diferentes presidios. Cabe un sentido del humor más negro y que ayude al ser humano a soportar esa existencia. Por eso me hace hoy mucha gracia cuando la gente se declara estoica. Dices que yo soy estoico. Tú lo que eres es un infeliz, y un narcisista, y un presumido. Estoico fue alguien como Miguel Hernández, que sin declararse nunca estoico lo demostró. Quien verdaderamente es estoico no lo dice, lo vive. Mucha gente que ni supo nunca lo que era el estoicismo fueron los más estoicos de la historia, porque fueron capaces de resistir adversidades que hoy nosotros ni nos imaginamos aunque las veamos por la televisión. Estoico fue Miguel Hernández, y nunca perdió un segundo de su vida en ejercer el narcisismo del estoicismo. La mayor parte de los que hoy se declaran estoicos son narcisistas del estoicismo que nunca se han enfrentado a más trabajo que el que puede dar pasear una doméstica mascota. Pónganse a trabajar, enfréntense a sus enemigos, superen una vida con todas las dificultades que esto tiene, contraigan una enfermedad, luchen contra ella y después atrévanse a hablar de estoicismo. Pero hasta entonces, mantengan la boca cerrada. Estoico fue Miguel Hernández, y estoicos de pacotilla son los que, disfrazándose de filósofos, dicen leer a Séneca. El estoicismo es una cosa mucho más seria de lo que incluso aparece en los propios sonetos de Francisco de Quevedo, que también tuvo que ser bastante estoico cuando estuvo encerrado aquellos años en la cárcel de San Marcos de León y salió de allí con un montón de enfermedades encima. Por ejercer la libertad contra el conde-duque de Olivares, dicho sea de paso. Esta obstinada piedra de mí brota, y sobre mí dirige la insistencia. Nótese de nuevo el incisivo posesivo. El incisivo posesivo, valga esta recurrencia, este pareado, incisivo posesivo. Sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Lluviosos, incesantes como la lluvia, rayos lluviosos, es decir, rayos que caen del cielo, ¿no?, pero destructores. La lluvia no siempre es destructora, a veces puede serlo terriblemente, pero de sus lluviosos rayos destructores. Bien, este es el soneto que en definitiva lo que viene a decir es que muchas personas, como es el caso de Miguel Hernández, asumen la vida como un flagelo, como un instrumento de tortura contra sí mismos.
Insisto en que un terapeuta le diría a Miguel Hernández que no debe tomarse las cosas de esta manera, no debe interiorizar todo tipo de sufrimientos y dolores, sean propios o sean ajenos. Pero Miguel Hernández se comporta como una esponja de sufrimiento, no como un gafle, esto no tiene nada que ver, pero es alguien que magnetiza el dolor, interioriza el dolor. Cuanto más se interioriza el dolor, peor se vive emocionalmente, más vulnerable se resulta emocionalmente. Entonces, si quieren ustedes sufrir, pueden hacerlo, pero eso deteriorará enormemente sus condiciones de vida. Si quieren ustedes jugar a ser estoicos, pueden hacerlo, pero es preferible que se queden con la pose del estoicismo, a menos que la vida les rete, les desafíe a tener que enfrentarse a situaciones muy adversas, como puede ser una guerra, el hambre, la orfandad, la pobreza, la miseria, el destierro, etcétera, etcétera, y todo tipo de tragedias de las que de alguna manera la civilización, las libertades, la democracia y los derechos tratan de preservarnos, pero esto no es eterno, la democracia no es eterna, los derechos no se defienden sin fuerza y sin conocimientos, y el conocimiento es la primera de las fuerzas que pueden preservar derechos adquiridos en un momento dado para que estos derechos no nos sean arrebatados. Cuando el miedo se interioriza, el derecho carece de fundamento. Cuando el miedo se interioriza, la fuerza que sustenta el derecho se disipa completamente. Y fortuna no perdona jamás a los miedosos. Pero, ¿cómo defender las libertades y los derechos cuando no se dispone de conocimientos? ¿Y cómo defenderlas cuando no se dispone de valor? Pues en esos casos solo quedan 2 o 3 salidas: la muerte, la pérdida de la libertad y la esclavitud.